Buenos días a todos. Les saluda Arturo Herrera. Soy el gerente técnico de Cambium Networks para la región de Cala, en la sección de productos de la familia Enterprise. Hoy vamos a estar hablando de los switches Cinematrix y en corto, pues cómo ayudan los switches de Cinematrix a tener una red con mejor rendimiento a un menor costo. Entonces vamos a dar inicio a esta. La agenda que preparé, eh, habrán visto, pero rápidamente la idea es pues revisar un poco de la terminología básica de switches para saber de qué estamos hablando. La familia de switches es una familia, esos son diferentes modelos. Voy a mencionar similitudes y diferencias con otros switches dentro de ellos, dentro de esta familia y con otras marcas, y dónde encajan, dónde funcionan junto con el resto del portafolio Enterprise de cambio. Específicamente una combinación que voy a llamar el triple play, término de béisbol, pero un triple play porque combinamos los switches con access points de Wi-Fi con el software de gestión CineMaestro. Y voy a hablar también un poco de el programa de Connected Partner, qué herramientas tienen, cómo entramos, etc. Entonces, bueno, sin más, el concepto de core, pues ahí se habla, no sé si ustedes lo escuchan, pero hay el concepto de arquitectura de una red de switches, y pues se menciona el concepto core. Me pregunto si ya lo conocen, ¿no? Si no, para los que no, pues un concepto básico es que los switches se interconectan entre ellos, ¿no? O sea, finalmente hacia abajo, digamos, los switches interconectan equipos como teléfonos IP, access points, computadoras laptop, etcétera. Todo esto por la parte alámbrica a través de un access point, la parte inalámbrica, ¿no? Pero todo se hace a través de switches. Y hay diferentes niveles de switches. La función o la idea de organizarlo como una red core es que para evitar una interconexión que rápidamente se puede salir de control cuando se tiene que hablar con todos los otros switches, eh, pues se organizan en niveles donde pues ciertos switches serán, digamos, aquí en la lámina de la derecha, ciertos switches toman la función de acceso y ciertos switches toman la función de core, se llama. Entonces, estos switches pues agregan el tráfico de estos switches de la izquierda y entonces el número de conexiones entre switches pues disminuye dramáticamente. Entonces, la intención es disminuir, tener una manera controlada de la interconexión entre todos los switches. Eh, Esto luego nos resulta pasar por un lado tenemos una estructura plana donde no hay ningún switch core a una parte donde hay switches core que más allá se dividen igual en switches tipo core de muy alta capacidad, una capa intermedia que le llamamos la capa de distribución, ¿sí? Y una capa, digamos, en el borde que se llama la capa de acceso. Y en esta capa de acceso es donde se conectan, pues, todos los equipos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque Cambium Networks entra ahora al mercado de switches, pero entramos principalmente en la capa de acceso, en la capa de Access Layer. No estamos hoy por hoy en la capa de distribución y mucho menos en la capa de core. Entonces, algo importante, los switches de cambio network están orientados a servir, a ser instalados, usados en la parte de access layer. ¿Mm? Otra cosa que quiero mencionar y me parece importante en esta parte de switches es, pues, Cambium es un jugador relativamente nuevo, entrante recientemente, hace pocos años, pero entramos eh, pues muy bien, ¿no? O sea, la calidad y la capacidad de los switches que ofrecemos es muy alta y lo que quiero mencionar aquí rápidamente es que pues
es reconocida por la industria. Entonces, si ustedes ven aquí en la parte de arriba, digamos, la combinación de wireless LAN con switches, pues están los jugadores de muy alta capacidad, de mucho prestigio, de muchos años en el mercado, como HP, como Cisco, Extreme. Y bueno, Cambium está muy bien posicionado por la calidad de los switches CN Matrix. Y vamos a hablar un poco de cómo es y por qué es que sucede eso. Pero otra parte igual es, quiero mencionar que Cambium Networks, de nuevo, está dentro de los que se consideran por diferentes analistas de la industria como de los jugadores importantes. Entonces, el mensaje es, Cambium Networks, la familia de switches, es un jugador importante en la industria, no es algo nuevo, no es pequeño, no es cualquier cosa. Entonces, esto debe ayudarles a posicionar los switches con sus clientes. A resolver temas de que si es una marca desconocida en el mercado de switches y bueno, la respuesta es no, es nueva, pero no desconocida. Portafolio, bueno, empiezo realmente la familia de switches por la que recomiendo iniciar el posicionamiento es la familia 2000. Son los switches EX 2000 algo. Hay el 2010, el 2040, los vamos a revisar ahorita todos, pero la familia 2000 en general. La familia 2000 igual crece hacia ahora, recientemente, switches de 48 puertos y multigigabits. De las características principales de estos nuevos switches es fuentes de poder intercambiables. Las fuentes de poder son internas, pero se pueden intercambiar. Eso es configurable a la hora de comprarlo, se ordenan las fuentes por separado y se pueden tener un mayor o menor presupuesto, un budget de Power over Ethernet para atender diferentes necesidades de conexión y de potencia sobre Ethernet. ¿Okay? Y un switch multi-gigabit. Por otro lado, también hacia más abajo, con un poco menos de funcionalidad, está la familia 1000. La familia, pues son los switches X10, 1020, 1028, que pues, igual con diferentes números de puertos, pero en la familia 1000, y ahorita voy a mencionar por qué los diferenciamos de esa manera. Pero, bueno, habiendo dicho eso, la diferencia es un poco de funcionalidad, pero a mitad de precio. Entonces, déjenme explicar por qué sucede esto. Y importante tener en cuenta que ambas familias, la familia 2000 y la familia 1000, son administrables por las dos diferentes plataformas de gestión que tenemos hoy en Cambium, principalmente CN Maestro, pero también la plataforma XMS del lado de Cirrus. Las diferencias principales es que la familia 2000, el 2020, el 2010, el 20, eh, la capacidad de ruteo. Los switches de la familia 2000 son switches capa 3, tienen capacidad de ruteo dinámico. Los switches de la familia 1000 no tienen ruteo dinámico. Sí tienen ruteo, pero es manual. O sea, se pueden configurar algunas rutas de manera manual y no dinámico. Entonces, ruteo dinámico, ruteo manual. Realmente este es lo que se conoce un switch capa 3 full y este es un switch realmente capa 2 con un poquito más, como se decía, ruteo manual. La otra gran diferencia es realmente la capacidad de las fuentes que se pueden, con las que vienen los switches. Entonces, los switches de la familia 2000 tienen un budget, un presupuesto mayor, ¿sí?
que lo que tienen los switches de la familia. Entonces, esa es la gran diferencia. Fuentes de poder intercambiables, esas son fuentes de potencia fija. ¿Sí? Pero en ambos hay sin Power over Ethernet o con Power over Ethernet. Eso los reconocen. Si ven aquí eh, los puertos están resaltados de color naranja. Eso quiere decir que tienen capacidad de Power over Ethernet. Y los que no, pues son sin Power over Ethernet. Y lo mismo en la familia 2000. ¿Mm? Realmente, en resumen, entonces, la familia 2000, ¿sí? Son ideales para hacer, digamos, implementaciones de Wi-Fi 6 o implementaciones donde tienen muchos equipos que necesitan Power over Ethernet, porque, lo mencionaba, tienen un presupuesto mayor, ¿sí? La familia 2000, bueno, esos son los switches gigabit. Esos tienen 10 puertos, ¿sí? Gigabit. Estos son puertos, tienen gigabit, pero nada más uplinks, ¿sí? Estos tienen puertos multigigabit para los devices. Estos tienen solo puertos de 1 gigabit, 10, 100,000 megas para conectar equipos de usuario. Entonces, el multigigabit, ideal para Wi-Fi 6, la familia 2000, no el multigigabit, ese tiene un nombre diferente, un número de parte diferente. Los switches de la familia 2000, normal, no multigigabit, los normales, pues igual tienen esa diferencia. La familia 1000 es donde el costo de la solución es el principal criterio de decisión. Entonces, se recortan 2 o 3 funcionalidades, pero también se limita el costo. Una gran parte del costo viene de la fuente de potencia y de los niveles de energía que se pueden manejar. Eh, Quiero mencionar en general los switches tienen todas las capacidades que tienen principalmente pues, todos los otros switches que hay en el mercado, tanto de Cisco, de Huawei, de Aruba. Todos los switches tienen una cantidad similar de features, de capacidades, o sea, de manejo de calidad de servicio, manejo de tráfico, un poco de funciones de firewall, o sea, de reglas para limitar políticas de acceso, o sea, reglas para limitar anchos de banda, o sea, un poco de traffic shaping, seguridad, autenticación con radius, o sea, en fin, hacen todo lo que hacen cualquier otro switch. Entonces, en ese sentido, pues muy importante saber que no hay una multa, no hay algo negativo por usar switches de cambio. Y aquí quiero mostrarles, hablar de una característica que me parece bien importante. Entonces, hace algunos minutos hablaba de la red core, ¿no? Es una red core y esto puede ser un core, se llama comprimido, ¿no? Esto es una combinación de red core y red de distribución, para simplificar el diagrama, ¿no? Entonces, esa red core típicamente, pues, es donde se definen los VLANs, ¿sí? Especializados, ¿no? Un VLAN de red de video, un VLAN de infraestructura, de invitados, o sea, se segregan, se separan tráficos de diferentes tipos por cuestiones de administración y de seguridad. Entonces, eso es normal en todos lados donde se usan los switches, ¿no? Para alámbrico y para inalámbrico, ¿no? Entonces les decía, la parte de red de acceso es donde entran los switches Cinematrix. Y esta parte de acceso es donde se conectan físicamente los equipos que se van
integrando a la red. Y en esta, pues, empiezan a surgir ventajas de los switches, ¿no? Como que tienen la configuración dinámica donde los switches tienen capacidad de reconocer el tipo de device, el tipo de equipo que se está conectando al switch mismo. Y de esa manera, pues el switch se redirecciona para que entre a la VLAN definida. ¿Sí? En este caso, digamos, la política número 1 dice, bueno, cuando se conecte una cámara, eh, le aplicas la política número 1, que tiene las reglas de videovigilancia, que eso incluye ciertos límites de ancho de banda, ciertas características pues de la VLAN, ciertas características de los tipos de direcciones IP que utiliza, etc. Entonces, todas esas configuraciones del switch se aplican automáticamente al puerto cuando detecta que este tipo de equipo es una cámara de videovigilancia, y se conecta de esa manera. De igual manera, una impresora pues se conecta a la parte de infraestructura de un edificio, por ejemplo, una laptop pues se conecta a la VLAN de invitados o, por ejemplo, de visitantes al edificio. Eh, un access point pues se conecta a la red de acceso inalámbrico, ¿sí? Y un teléfono pues se conecta automáticamente a una VLAN corporativa. Entonces, definir estas políticas de acceso antes de instalar el switch en campo hacen que cuando se instale el switch en campo, cuando se conectan los devices, las configuraciones suceden de manera automática. Además de eso, cuando usamos la parte de, si se fijan aquí, cuando se reubica un equipo o se instala un equipo nuevo y se desconecta de este switch y se conecta en un nuevo switch, lo mismo, el switch, el puerto nuevo reconoce el tipo de equipo y automáticamente lo direcciona hacia las VLANs correspondientes, le carga automáticamente la configuración correspondiente. ¿Sí? Y todo eso manejado, bueno, a través de CN Maestro. Vamos a ver cómo sucede eso. Bueno, una parte de este Zero Touch es esta política esta automatización basada en política, ¿sí? Eh, la, el resultado es que automatiza cualquier cambio en la red, cualquier cosa que sea aumentar un puerto nuevo, aumentar usuarios nuevos, aumentar equipos nuevos o hacer cambios, facilita esto tremendamente. Y me voy a regresar un momento para hacerles notar esto. Eh, cuando un equipo de teléfono, digamos, que se conecta en un puerto, se desconecta de ese puerto donde estaba conectado el equipo, eh, automáticamente se limpia la configuración. Ese puerto queda desconfigurado, no queda listo para conectarle otro equipo que pudiera suplantar, digamos, a un teléfono, sino la configuración se limpia del puerto al momento de desconectarse y se configura el nuevo puerto al momento de conectarse. Entonces, esto es eh, una manera en la que los switches Cinematrix ayudan a reducir los gastos, ¿sí? Para, o los gastos de mantenimiento o de administración. Eliminan configuraciones manuales de switches, que es típicamente donde surgen los errores. Y no solo errores, sino los errores más difíciles de diagnosticar, que consuman el mayor tiempo al estar pues diagnosticando y resolviendo. Entonces, simplifica tremendamente el costo, ¿sí? De resolución de problemas. Los puertos son tratados como puertos. Cada puerto va tomando la identidad definida, predefinida al momento de usarse, al momento que se conecta un equipo.
Entonces, eso hace que me mejore la seguridad también por esta segmentación automática de dispositivos. Entonces, la gran cosa, en mi opinión, es esta automatización de, eh, de configuración y desconfiguración de equipos. Siguiente quiero mencionarles, si no los conocen ya, hablando de un centro donde hay switches y en este caso o un caso particular donde usamos equipos que necesitan inyección de Power over Ethernet, o sea, y pues en este caso son equipos Cambium Networks tipo ePMP o PMPs o PTPs, ¿sí? Equipos punto a punto, punto multipunto que necesitan inyectores de energía, de Power over Ethernet. Eh, También estos equipos de cambio y algunos otros también necesitan una sincronización que típicamente viene de un GPS que pues se hacen con un CMM4, por ejemplo, un CMM5. Y además necesitas pues los switches, ¿no? Y el pues, resultado cuando va creciendo una red es un caso extremo, pero que puede resultar un espagueti de cables. O sea, entre más equipos, pues más cables vas a necesitar. La propuesta de los equipos Tower Switch de la familia TX, ya no es la EX, esta es la familia TX de Tower Switch, es que todas estas funciones que mencioné aquí arriba se hacen con el mismo dispositivo. Digamos aquí una solución integrada que trae PoE, energía para equipos sobre Ethernet, el sincronismo de cambio y GPS y el switcheo. Trae no solo PoE, sino un PoE inteligente que se autoconfigura y autonegocia, ¿sí? El nivel de voltaje que el puerto, el máximo nivel de voltaje que el puerto puede o termina entregando hacia los equipos, ¿no? Entonces, puede desde bajo voltaje y todos los diferentes niveles a FAT y BT hasta alto voltaje en 4 hilos. Entonces, muy inteligente desde la parte de PoE, muy inteligente desde la parte de automatización, que estuve mencionándoles, cómo funciona la parte de PBA y que ayuda a aumentar la seguridad por los perfiles y segmentación automatizada, compatible con CN Maestro Cloud y 4 puertos gigabits aquí también, más el puerto GPS, más el puerto de CN Pulse, el Cambium Sync, ¿sí? Y fuentes removibles. Y estas fuentes son hot swap, necesita por lo menos una fuente, puede no estar usando la otra, si cumple el presupuesto de energía de PoE, pero si no, pues se pueden configurar dos fuentes. Las fuentes pueden ser redundantes, lo mismo si es una fuente cubre con todas las necesidades y la otra pues sería de redundancia, si no entre las dos se pueden repartir la carga de energía y igual hay priorización en los puertos. Entonces un switch muy completo, muy flexible, muy, bueno, eso estaba diciendo, fuentes redundantes y también AC y DC. Entonces, muy flexible, muy completo. Hablando de las fuentes de poder, los CNMatrix no incluyen la fuente de poder. Los switches que tienen fuentes removibles hay que especificar las fuentes de poder. Tienen 3 diferentes niveles. Uno en AC, un tipo AC, hay 3 niveles. 600, 930 y 1200. Y lo mismo para DC. Entonces estas se deben de especificar al momento de ordenar el equipo, ¿sí? Menciono que estos están eh,
administrados por CN Maestro, ¿sí? Eh, Sistema de gestión que espero que la mayoría de ustedes, si no todos, ya lo conocen, ya lo han visto. El sistema gráfico muy flexible que concentra la administración de equipos desde, pues en este caso, desde los switches hasta los access points, e incluso también equipos de backhaul como EPMPs y PMPs también. Entonces, toda la gama de conexión en una pantalla única de administración. Entonces, cuando combinamos estos switches CN Matrix, que tienen capacidades tremendas, que ahorita voy a tocar un poco más de detalle, pero cuando combinamos estos switches con los access points, donde ahora los switches, una parte de esa automatización de estos switches es que reconocen qué tipo de access point es y le aplican políticas y configuración al access point mismo y que es administrado por un software de gestión centralizado en la nube. Entonces tenemos un sistema muy poderoso que pocos fabricantes pueden entregar, ¿no? Entonces, déjeme regresar. Quiero hablar un poco de CN Maestro, dar un ejemplo. Voy a abrir, voy a mostrarles aquí. eh, si entro si lo pueden ver. Esto es un CN Maestro y estoy entrando aquí, me comunico, me conecto, estoy administrando, en este caso monitoreando un switch, un TX2012, o sea, un switch de eh, eh, 8 puertos Ethernet y 4 puertos de fibra. Esto es un CNMaestro, a través de CNMaestro, pues puedo ver el estatus, sus notificaciones, puedo ver la configuración que tiene este switch, ¿sí? Qué tipo es, esto es descriptivo, o sea, dónde está. Podemos ponerle en un mapa dónde está ubicado este switch, en este caso no lo he hecho. Eh, Puedo hacer un reseteo de fábrica. Tengo todas las configuraciones. El detalle de este equipo, bueno, es un TX12, tiene, en este caso específico, 4 días operando. Este es el hardware, la versión, etcétera, ¿no? El performance, puedo ver cuestiones como el throughput, cuántos errores ha tenido. Un switch alámbrico es difícil que tenga errores. Pero puedo ver el throughput, la utilización de esta red, puedo hacer actualizaciones de software, eh, en fin, o sea, toda la gama de herramientas que proporciona CN Maestro. Una parte que se configura aquí es, si alcanzan a ver a la izquierda, tengo lo que llamo switch groups. Estos switch groups yo aquí defino digamos, la configuración básica, ¿sí? ¿Qué tipo de configuración voy a definir para estos switches de este tipo, ¿sí? Digamos, en este grupo. Y luego a este grupo yo voy asignando un switch. Cuando tengo un switch nuevo, cuando entran se reclama, se adopta el switch y se asigna a esta familia. El switch toma todas estas configuraciones. Esta es la parte básica, o sea, que si tiene el PoE Auto Detect, el Cambium Sync, cómo se maneja, la administración, pues la parte del password, si usamos DNS, si este es un servidor de DNS, la parte de red, de los VLANs, el DHCP. Spanning tree, o sea, todas las características, ¿sí? de los switches, ¿sí? Eh, ¿qué características toman los switches que pertenecen a esta familia? Y dentro de esto, pues, tenemos igual diferentes planillas donde ciertos tipos de switches, switches de oficinas, switches
oficina de una sucursal, switches de la casa matriz, switches de diferentes tipos de switches, ¿sí? Switches para conectar Wi-Fi, switches no. En fin, una flexibilidad tremenda que da esta parte de CN Maestro. Entonces, un pequeño tour, por si no lo conocían. Me regreso a ciertas otras herramientas que les ofrecemos para completar la parte de los switches, ¿no? Que es pues la parte de integración con Wi-Fi 6. Y aquí quiero mencionar solo para resaltar que los Wi-Fi 6 de un seminario por separado, pero hablamos de las ventajas, de los beneficios que trae Wi-Fi 6 y en corto, Wi-Fi 6 es un protocolo más rápido y menor latencia para Wi-Fi. ¿Sí? Esta es la tecnología en sí. Bueno, cuando se combina con lo que hacemos en cambio, ¿sí? La ingeniería de cambio. Entonces tenemos el Wi-Fi 6 más rápido de la industria y el Wi-Fi 6 con mayor alcance de la industria. Insisto, no voy a hablar mucho de esto, pero quiero traerla a la mesa. Y al combinar estos Wi-Fi 6 más rápidos de la industria con la infraestructura enterprise, ¿sí? Entonces tenemos sistemas sin puntos únicos de falla, sin restricción de números de versiones, integrados con los switches de acceso, administración centralizada de access point switches y backhauls. Entonces, un sistema muy completo. Que aquí mencionar los sistemas de administración, hablé del CN Maestro, lo mostraba, pero también tenemos XMS Cloud, que tiene ventajas adicionales, ciertas eh, funcionalidades muy interesantes, que es el Easy Pass, es un portal cautivo, y tiene integrado este XMS Cloud visibilidad y control de aplicaciones. Esto es darle prioridad a aplicaciones. Un punto muy completo también, pero sin Easy Pass hoy es el CN Maestro X y este es un software de gestión con administración. ¿Eh? Que se paga, ¿no? Esto es un switch de paga, es más completo, tiene una serie de APIs para integrarse con softwares externos, tiene una capacidad de administración de prestadores de servicios, MSP, ¿sí? Y en lugares donde esto no hace falta, donde el API no es necesario, donde la administración de MSP no es necesario y el costo es más importante, bueno, siempre CN Maestro Essentials, ¿sí? Que es sin costo y sirve para administrar el CN Matrix. Que de hecho aquí CN Maestro está incluido sin suscripción para CN Matrix. La suscripción aplica para Wi-Fi 6. Pero en este caso, de todas maneras, el CN Maestro Essentials, pues tiene igual un portal cautivo, igual administración centralizada, y es sin costo. Entonces, herramienta muy, muy poderosa, ¿no? Entonces, es posible, digamos, si empiezas por el lado Essentials sin costo, de ir migrando y luego aumentar la capacidad en el tiempo, o sea, aumentar capacidad de sacar reportes, aumentar capacidad de hacer los APIs de integración, migrar hacia CN Maestro X. ¿Okay? Mención rápida, Easy Pass, lo que permite es control de acceso de usuarios, ¿sí? Diferenciando tipos de usuarios donde, digamos, los invitados que traen su propio device y no sabemos quién es el usuario, entonces se asignan accesos por tiempo determinado con límites de consumo de ancho de banda limitados durante ciertas horas del día, durante ciertos días, o sea, con fecha de expiración. ¿Sí? Hay otros usuarios también invitados, pero que sí los conocemos, digamos, contratistas o consultores, de ese tipo de personas que le podemos asignar credenciales por más tiempo, o sea, con mayores capacidades.
Otro tipo de gente, pues son los empleados que tienen equipos que sí conocemos, que IT conocen, bueno, y usuarios que conocemos. Entonces, esto da posibilidad de conectarse usando lo que se llama single sign-on, o sea, tipo de Microsoft o credenciales de Google para firmarse y a través de esas credenciales tener acceso a capacidades definidas por IT. Y también reconoce que hay equipos, sobre todo el tipo IoT, donde no hay un usuario que se firme, ¿sí? Que se haga login. El equipo tiene que hacerse login de manera autónoma, pero sabemos el tipo de device, tipo el MAC address, entonces podemos permitir acceso a eso. Entonces, este control muy poderoso es algo que hace EasyPass en combinación con XMS Cloud. Otra cosa, bueno, estaba hablando, portales a la medida, seguridad en autorregistro, integración con pantallas o con software de redes sociales y acceso a dispositivos sin login, ¿sí? Entonces, automatiza mucho funciones que pues hacen más fácil, ¿sí? Disminuye costos, más eficiente, más rápido, todo es mejor. Control de aplicaciones lo mencioné, pero es rápidamente el clasificar tipos de aplicaciones, de que queremos ciertas aplicaciones, le queremos darle prioridad porque son aplicaciones de negocio muy importantes. Hay aplicaciones que queremos seguir permitiendo, pero con consumo de ancho de banda limitado o tal vez horarios limitados. Y ciertas aplicaciones que queremos volcar. Y eso es lo que permite hacer XMS Cloud con EasyPass. Entonces resulta que tenemos en combinación los switches multi-gigabit con los access points Wi-Fi 6 con una administración. Entonces es una red multi-gigabit convergida con mucha automatización que disminuye costos. En resumen, la familia portafolio empresarial, donde pues me centro aquí en los switches con PoE inteligente, políticas de automatización, etc. Eh, quiero seguir aquí un tanto para hablar, bueno, antes de entrar a Connected Partners, quería mostrarles que hablaba de cómo se comparan contra otros switches y he hablado de que hacen más o menos lo mismo. Tengo una tabla aquí que quiero mostrarles, ¿sí? Hice un comparativo, eh, no sé si alcanzan a verlo, lo voy a aumentar un poco más de tamaño. Pero, digamos, hago un comparativo con un modelo específico de Cisco. Esto lo hice hace un par de semanas. Pero un switch de 48 puertos para PoE. Y me dicen, ¿cómo se compara contra un switch de un Catalyst 9900, 48 puertos, en este caso el 48P4X? Si se fijan, las características son más o menos lo mismo. O sea, 48 puertos, SPF de uplink, PoE máximo por puerto es de 30 watts, estos son clase 4, es PoE más. La capacidad, pues 740 watts, entonces aquí comparo con el budget, puedo irme, si no necesito tanto, puedo irme con el P o el redundante, removible, más bien el switch RP, ¿sí? Que es removible y donde puedo pues configurarlo con diferentes tamaños de fuente de potencia. Entonces aquí tengo un poco más de flexibilidad. Los dos tipos son capa 2, capa 3, manejan los protocolos dinámicos comunes. Ok, ellos hacen, de momento hacen el EIGRP, pero si usan OSPF, OSPF, que es el más popular ahí afuera, pues también lo hace. Management, bueno, ellos usan Cisco DNA y aquí empiezan a ver que, bueno, hay diferentes niveles de licencia tienen el Cisco DNA Essentials, pero si quieres algunas funcionalidades más, entonces es la licencia Advantage, y si quieres todo, entonces es el Premium. Aquí está todo incluido en Cine Maestro X.
Garantía, bueno, dicen garantía de por vida. Aquí ofrecemos nosotros 5 años de garantía. Fuentes de potencia removible, el tamaño de power supply, ellos nomás tienen, bueno, de 1000, nosotros aquí tenemos un poco de flexibilidad. Throughput, capacidad del switch es equivalente, el throughput tienen menos del 10% más, 120 megapackets por segundo. ¿Sí? Eh, Son, digamos, básicamente equivalentes. Capacidad de stacking físico. Nosotros no hacemos stacking físico, pero hacemos stacking virtual, que igual tiene varias ventajas sobre el stacking físico. Temperatura, RAM, más o menos suficiente, sí, un poco tienen más de memoria, pero pues esto es suficiente porque el manejo de rutas, el manejo de VLANs, PBA, es más o menos equivalentes. Ahora, lo que quiero llamar la atención es si tenemos un switch que es más o menos equivalente. A la hora que hablamos del precio, pues 3,000, 4,000 a 5,000 dólares en internet es lo que he alcanzado a ver, pero cuando saco el precio MRSP, ¿sí? Estamos hablando de un switch de 7,000 dólares contra un switch de 2,000 dólares. ¿Sí? Entonces, creo que cuando hablamos de ese nivel de precios, sí revisamos las diferencias esenciales, la funcionalidad que se necesita empieza a volverse mucho más aparente la ventaja de los switches de cambio. Más información de este tipo de cosas la pueden encontrar en el Connected Partner si no lo conocen. Bueno, programa para socios, Connected Partners. La manera de entrar es, pues se conectan, hay beneficios, descuentos especiales por proyecto, el Deal Registration, capacitaciones gratuitas, entrenamientos exclusivos para socios, el programa de demo NFR, donde pueden adquirir equipos a un descuento muy interesante, soporte especializado, herramientas de marketing para hacer emails masivos, uso de logotipos y más. La manera de hacerlo, necesitas un correo corporativo y que tu empresa tenga una página web. Te registras, entras al programa Channel Cambium Networks, ahí solicitas un registro y listo, te das de alta y empiezas a trabajar. Eso es en pocas palabras el programa de Connected Partners. Sí les da acceso a esto de switches, estos descuentos NFR, esta parte aplica para switches, para Wi-Fi y hay otros programas. Uno que quiero mencionar es dentro de Connected Partners se llama TCO Profiler. Se hacen login como Connected Partners. Primero entran, buscan el TCO Profiler y voy a darles, digamos, un pequeño tour de qué tipo de cosas se pueden hacer con este TCO Profiler. Yo lo tengo aquí ya. Bueno, me voy a meter por Connected Partner. Yo ya estoy registrado, por supuesto, si no tienes, aquí piden una cuenta, ¿sí? Yo ya estoy registrado, entro aquí esta es la página de entrada de Connected Partners, y aquí voy a buscar TCO Profiler, ¿sí? Y me sale una lista de recursos. Eh, Partners Login, al TCO Profiler. Eh, ok, y lo arranco. O sea, voy a arrancar mi TCO Profiler, ¿sí? Vamos a armar uno muy rápido. Voy a crear uno nuevo. Le voy a poner aquí mi
mi empresa. ¿Sí? Voy a crear un análisis. Y voy a hacer algo pequeño, ¿no? Pero para darles una idea del poder de esta herramienta, ¿sí? Esto arranca un análisis. Voy a hacer uno básico ahorita, ¿sí? Y me voy a hacer, digamos, voy a agarrar un Cisco. Tengo que poner, o sea, de momento tengo que poner algo de Wi-Fi, pero solo para llenar los espacios voy a usar el XB2, que es el más barato. De Cisco voy a usar un equivalente AX 2x2. ¿Sí? Eh, lo que sigue que puedo hacer es un switch. ¿Sí? Y aquí puedo usar pues mis diferentes switches. O sea, voy a usar o sea, un 2028P, que es el que les mostré contra el Cisco. eh, el 20, no era el 48, ¿no? 2028P, 2052. 2052P contra un 24, contra un 48 puertos X de Cisco. Los puertos son gigabit nada más, esos son los puertos de conexión de devices, de equipos de cliente. Uplinks gigabit, PoE más, ¿sí? Y bueno, aquí selecciono los equipos que uso. Me voy a la comparación de producto y aquí tecleo, bueno, aquí le voy a poner un access point. Uy, de hecho lo copia. Y switches, número de switches, voy a ponerle, pues, no sé, eh, 10 switches. ¿Sí? Y aquí empiezo a usar qué tipo de administración. Bueno, si uso CN Maestro X Cloud, si esto tiene que ser on-premise, si pongo un contrato a 3 años, eh, puedo manejar diferentes niveles de descuento, pero lo que quiero mostrarles aquí es el comparativo de el costo total de la implementación de 10 switches. Si no considero el access point, pues el costo de hardware, pues $70,000 contra $17,000, pues es bien, bien importante. El costo por gigabit es, pues, no sé, ¿cuántos? 13 contra 50, o sea, estamos hablando de dos, casi tres veces más costo, o la tercera parte del costo. El detallado, pues aquí se muestran más detalles, ¿sí? Y este botón aquí a la derecha, pues genera un reporte, ¿sí? Que pues se ve más o menos así, ¿no? Es el reporte, las gráficas, un pie de los ahorros, ahorro por año, etcétera. Y este reporte pues se envía a un email, sí, que es el email que registraron. Entonces, esta plataforma, vuelvo aquí, TCO Profiler, ¿sí? Es algo que consiguen pues a través de la plataforma de, de Connected Partners. Y bueno, con esto, pues conclusiones, hablamos de la terminología básica de switches, sabemos que Cambium juega en la parte de Access, no en la parte de Core. Vimos la familia de switches, tenemos la familia 1000, la familia 2000 y de hecho los switches también los TX. Vimos diferencias que en funcionalidad los switches son muy similares en cuanto a lo típico de un switch capa 2, capa 3, pero que también tienen la parte de automatización muy interesante. En combinación con Access Points y Cena Maestro es una herramienta tremenda. Y pues tienes herramientas como el programa demo, el NFR que mencioné y el TCO Profile. Y con esto termino y abro para preguntas y me quedan un par de minutos. Si tienen alguna pregunta, por favor, las saber a través del chat, creo. Es administrador de una entidad educativa. Pues para entidades educativas, pues sí, esto aplica muy bien, es muy fácil
manejar de manera centralizada y te digo en combinación con access points, que seguramente en esa entidad educativa vas a usar, pues el uso ya sea de Wi-Fi 5 es, eh, pues se combinan, se complementan muy bien y Wi-Fi 6 también, que en el futuro no muy lejano va a ser cada vez más requerido por las ventajas que trae, pues también es esto. Eh, ¿Qué equipamiento sugiero para que no se cuelguen la red y tener filtros de páginas? Pues esa es una combinación de esto que te mencionaba del Easy Pass con XMS Cloud y esto en combinación con un software adicional que también te podemos conectar para ser filtrado a nivel DNS, ¿no? Que es para prevenir, filtrar acceso a ciertas páginas. Con EasyPass puedes controlar los horarios y limitar el consumo de ancho de banda de ciertas aplicaciones, etcétera. Entonces, EasyPass con Access Points Enterprise, ya sea de Wi-Fi 5 o de Wi-Fi 6. Entonces, esa es mi recomendación. ¿Alguna otra pregunta? Solo esa vi. No veo nadie más. Bueno, pues no me queda más que agradecerles su tiempo, su atención. Y pues a la orden ahí a través de Julieta, a través de Microcom, pues con mucho gusto podemos resolver cualquier duda o cualquier apoyo que necesiten. Me despido y pues que tengan un muy buen resto de su semana. Hasta luego, señor.